Millonario se casa con una mendiga fea por una apuesta, pero lo que descubre en su noche de bodas lo deja en shock. Antes de sumergirnos en la historia, comparte en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfruta la historia. Iván Contreras era un hombre rico que estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya. Aquella noche, asistía a una fiesta muy lujosa en un edificio alto de la ciudad. Llevaba un traje impecable y sostenía una copa de champán mientras observaba a las personas que reían, conversaban y presumían sus joyas. Él se mantenía un poco aparte, con una expresión segura y casi aburrida. En esa misma terraza apareció Fernando Heredia, un viejo amigo de Iván. Fernando se acercó con paso decidido, sosteniendo una copa de vino y mirándolo con una sonrisa pícara. Iván, últimamente presumes que el dinero puede conseguirlo todo, ¿no es así? Iván hizo un gesto de indiferencia. A mí me funciona, fue todo lo que contestó. Fernando sonrió con picardía y señaló hacia la calle que se veía varios pisos más abajo. Bajo la tenue luz de un farol, se distinguía a una mujer joven con la ropa gastada, el cabello revuelto y la mirada cansada. ¿La ves?, preguntó Fernando. Te reto a que bajes y la conviertas en toda una dama refinada de nuestra clase social. Y no solo eso, apuesto $2 millones a que también te cases con ella y logres que siga a tu lado durante al menos 3 meses. Iván se encogió de hombros y miró a la mujer de la calle con atención. Para Iván, era como una pieza en un juego. Hecho, dijo con voz segura. Mañana mismo tendrás la confirmación de que esa mujer será mi esposa. Fernando alzó su copa en señal de brindis, contento de haber provocado la curiosidad de Iván. Iván, en unos minutos ya estaba en la calle, bajando del rascacielos para acercarse a la joven que suplicaba unas monedas. La luz amarillenta de la calle mostraba aún mejor el estado de la joven. Tenía las manos sucias, la ropa rasgada y no usaba zapatos. Seguramente llevaba mucho tiempo así. Iván no sentía compasión, sino más bien el interés de ganar su desafío. Caminó hasta ponerse frente a ella. Buenas noches, dijo con un tono que sonaba más a orden que a saludo. ¿Cómo te llamas? La joven, sorprendida por la presencia de un hombre con traje caro, levantó la cabeza. Sus ojos, de un color café opaco, se veían llenos de cansancio. ¿Quién pregunta?, respondió ella, con desconfianza. Mi nombre es Iván Contreras. Estoy aquí para hacerte una propuesta que podría cambiar tu vida por completo, anunció, sin rodeos. Ella frunció el ceño. No podía saber si se trataba de alguna trampa o de un hombre malintencionado. Estaba acostumbrada a que, cuando alguien con dinero se acercaba, fuese para darle unas monedas con compasión falsa o para ofrecerle algo indecente. No soy una mujer que se vende, dijo de forma cortante, intentando parecer valiente a pesar de su fragilidad. No estoy interesado en ese tipo de cosas, contestó Iván. Quiero que te cases conmigo durante 3 meses. Yo te daré un lugar donde vivir, ropa limpia, comida y al final te entregaré una gran cantidad de dinero. La joven abrió los ojos con sorpresa. ¿Por qué harías algo así? Ni siquiera me conoces. Porque puedo, contestó Iván, encogiéndose de hombros. Y el motivo exacto no te concierne. Solo me interesa saber si aceptas o no. Los segundos parecieron eternos. Ella pensaba en lo duro que era no tener donde dormir, en el frío que pasaba cada noche y en la poca esperanza que quedaba en su vida. Tal vez, con ese dinero, podría alejarse de la calle y cambiarlo todo. ¿Cuánto dinero me darás?, preguntó al fin, con la voz temblorosa. $1 millón. Será tuyo una vez que cumplamos los 3 meses de matrimonio, respondió Iván. La joven no podía ni imaginar lo que era manejar esa cantidad de dinero, pero sí sabía que ese millón era más que suficiente para dejar atrás la mendicidad. Aún así, no podía quitarse el miedo de encima. ¿Cómo sé que no me engañas?, insistió, buscando alguna garantía. Iván hizo una llamada rápida por teléfono y, en pocos minutos, llegó un coche negro, elegante. Un chofer con uniforme se bajó y abrió la puerta trasera. Sube, ordenó Iván. Verás que hablo en serio.
La joven se quedó quieta un momento, con el corazón acelerado, pero la promesa de salir de la calle pudo más que su desconfianza. Agarró su pequeña bolsa con sus pocas pertenencias y entró al coche. Iván entró también, indicándole al chofer que fueran a un hotel de lujo del centro. El viaje transcurrió en silencio, con la joven mirando por la ventana la ciudad nocturna y preguntándose si estaba vendiendo su dignidad a cambio de un cheque. Llegaron al hotel, donde los recibió un empleado que saludó a Iván con formalidad. Subieron a una suite amplia, con alfombras suaves, un enorme ventanal y muebles costosos. La joven se quedó cerca de la puerta, sintiéndose fuera de lugar. Iván pidió comida y una muda de ropa. «Come algo. Descansa. Mañana iremos al registro civil a firmar los papeles. Te convertirás en mi esposa, al menos por un tiempo», explicó Iván con frialdad. La joven no dijo nada. Se sentó en un sillón, con la mirada perdida. Sentía cansancio, hambre y un revoltijo de pensamientos. Cuando llegó la comida, empezó a comer rápido, casi con desesperación, como si temiera que en cualquier momento la echaran. Iván la observó con expresión enigmática, sin dar muestras de compasión. «¿Cómo te llamas?», preguntó al final. «Me llamo Carolina». «Carolina Pérez», respondió ella, limpiándose la boca con la servilleta. «Mañana firmarás un contrato con un abogado, donde prometo pagarte el dinero si cumples con tu parte», agregó Iván. «No tienes de qué preocuparte». Carolina asintió, con mil dudas todavía en la cabeza. Sin embargo, el cansancio pudo más. Iván salió de la suite para dejarla descansar. Aún así, a Carolina le costó dormirse, preguntándose si esa decisión la marcaría para siempre. La mañana siguiente comenzó con un desayuno que le llevaron a la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina comía fruta fresca, pan caliente y café aromático. Se vistió con la ropa que habían conseguido para ella. Luego apareció Iván, mostrándole unos papeles oficiales. «Aquí está el contrato. Léelo y fírmalo si estás de acuerdo», indicó sin mucho ánimo de conversación. Ella revisó por encima. No entendía todos los términos legales, pero vio la cantidad de $1 millón especificada y las cláusulas que indicaban que al cabo de 3 meses el matrimonio se disolvería. Confió, aunque no estaba segura de si era lo correcto. Firmó, pensando que quizás no había marcha atrás. Fueron al registro civil, donde un juez leyó un documento breve y les pidió firmar. No hubo flores, ni invitados, ni besos de celebración. Carolina se vio de pronto convertida en la esposa de un desconocido que apenas le dirigía la palabra. Sintió un nudo en el estómago al salir de allí, mientras Iván la guiaba de la espalda hacia el auto. «Ahora iremos a mi mansión. Es tu nuevo hogar», anunció él sin entusiasmo. Carolina miraba las calles por la ventanilla del coche, con el corazón agitado. Aún no se acostumbraba a la idea de casarse por conveniencia. Llegaron a una zona residencial con grandes casas y jardines impecables. La casa de Iván se escondía tras unas rejas de hierro, con un camino rodeado de árboles que llevaban a una construcción majestuosa. Al entrar, varios empleados aparecieron para recibirlos, inclinando un poco la cabeza ante Iván. Él se limitó a dar órdenes para que atendieran a Carolina y le prepararan una habitación. Luego se retiró a uno de sus estudios, dejándola sola en un lugar enorme que no se sentía como un hogar, sino como un museo. Carolina fue conducida a una habitación espaciosa, con una cama grande, cortinas elegantes y un baño privado. Se sentó en la cama, recordando los cartones donde dormía en la calle. Todo era tan distinto que su mente no asimilaba la diferencia. Cayó la noche y un empleado avisó a Carolina que Iván la esperaba para cenar. Bajó con nerviosismo, encontrándose con un comedor grandísimo, adornado con lámparas de cristal. Había una mesa larga con sillas acolchadas, y él estaba sentado en uno de los extremos, hojeando un documento. «Siéntate», dijo Iván al verla. «Espero que la habitación sea de tu agrado». Carolina afirmó con la cabeza, sin saber bien qué decir. Comieron casi en silencio. La cena era exquisita, con platos de alta cocina, pero ella se sentía incómoda, sin atreverse a preguntarle nada a Iván.
Pensaba en la razón por la que un hombre tan poderoso querría ese matrimonio absurdo. Cuando terminaron, Iván la acompañó por un pasillo y se detuvo frente a la puerta de la habitación de ella. Descansa. Mañana empezaremos con tu entrenamiento, mencionó de manera seca. ¿Entrenamiento?, repitió Carolina, confundida. Te necesito lista para moverte en mi círculo. Gente con modales finos, fiestas, reuniones. Debes aparentar que perteneces a mi mismo mundo, al menos durante estos 3 meses. Carolina sintió una mezcla de curiosidad y angustia. Antes de poder preguntar más, Iván se fue sin despedirse. Ella entró a su cuarto, cerró la puerta y se quedó recostada en la cama, preguntándose en qué momento su vida había tomado ese giro tan extraño. A la mañana siguiente, se despertó con la luz entrando por la ventana. Encontró ropa nueva en el armario, de su talla, y decidió ponérsela. En cuanto salió, un grupo de personas estaba esperándola en el recibidor, un estilista, un experto en moda, un instructor de modales y un profesor de dicción. Uno de ellos se presentó diciendo que Iván los había contratado para mejorar su imagen y su comportamiento. Las horas se convirtieron en una cadena de lecciones de etiqueta, pruebas de vestuario, clases de pronunciación y caminatas con tacones por los pasillos. Carolina se sentía ridícula, pero entendía que era parte del trato. No podía reclamar, pues recordaba la promesa del $1.000.000 y lo importante que era para ella recuperar su vida. Aunque le molestaba tanta superficialidad, descubrió que podía aprender rápido si se esforzaba. Recordó los tiempos en que había soñado con un buen trabajo antes de caer en la indigencia. Pensó que, al menos, ese entrenamiento le serviría como experiencia cuando todo terminara. Iván, por su lado, andaba ocupado todo el día con reuniones y llamadas, pero a ratos aparecía para observar su progreso. No hacía comentarios de elogio ni le dirigía palabras amables, solo la evaluaba con la mirada, como si fuera un proyecto que necesitaba pulir. Aún así, Carolina sentía su presencia como una sombra imponente que la ponía nerviosa. Un fin de semana, Iván la llevó a cenar a un restaurante caro para que mostrara en público lo aprendido. Se encontró rodeada de gente con vestidos elegantes, joyas y modales estrictos. Él le recomendó que se relajara, que no se dejara intimidar. Sin embargo, podía notar las miradas curiosas de quienes se preguntaban quién era esa mujer que acompañaba a Iván Contreras. Mantén la espalda recta, sujeta la copa por el tallo, no muestres nervios, le susurró Iván en un tono seco, más de instructor que de esposo. Carolina siguió las indicaciones. Aún con el cosquilleo en el estómago, logró salir bastante airosa de la situación. De regreso, en el auto, Iván comentó que no había estado mal para hacer su primera aparición en público. Ella se limitó a mirar por la ventana, con la mente llena de sentimientos confusos, orgullo de haberlo hecho bien, y al mismo tiempo, rencor por sentir que era un experimento en sus manos. Esa misma noche, Carolina no pudo dormir. Fue a dar un paseo por los pasillos de la mansión y llegó hasta una puerta entreabierta que conducía a un despacho lleno de papeles y documentos. Encendió la luz y empezó a revisar, con la esperanza de entender qué motivaba a Iván a casarse con alguien sin hogar. Encontró varios contratos y, entre ellos, halló un intercambio de correos electrónicos entre Iván y un tal Fernando H. En ese momento, se dio cuenta de algo brutal. En esos correos se hablaba de la apuesta de 2 millones y de que Iván lograría convertir a una mujer de la calle en su esposa refinada. Carolina sintió el corazón salírsele del pecho. Sabía que las intenciones de Iván eran raras, pero no esperaba descubrir que su matrimonio era parte de una apuesta. Se sintió humillada y usada. En ese instante, la puerta se abrió y apareció Iván, mirándola con rabia contenida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, acercándose a los papeles. Confirmo lo que sospechaba, respondió ella con la voz quebrada. Esto es una apuesta, Iván. ¿Me conviertes en una dama para ganar 2 millones? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Él intentó quitarle los documentos, pero Carolina retrocedió. No te conviene juzgar lo que no entiendes, dijo Iván, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. ¿Qué no entiendo?, gritó ella, sintiendo ganas de llorar.
Eres un mentiroso. Solo buscabas ganar una estúpida competencia y me usaste como tu juguete. Sin más, Carolina tiró los papeles al suelo y salió corriendo de la habitación. Iván se quedó paralizado, sin saber cómo calmar la furia que veía en ella. El resto de la noche, Carolina se la pasó encerrada en su cuarto, sufriendo una mezcla de indignación y vergüenza. Al amanecer, tomó la decisión de huir de la mansión. No podía soportar seguir bajo el mismo techo de un hombre que la había comprado para ganar dinero. Empacó la poca ropa que tenía, abrió la ventana de su habitación y se descolgó con cuidado por la enredadera que llegaba al jardín. El aire frío le golpeó el rostro, pero la adrenalina le permitió aterrizar sin lastimarse. Corrió hacia la verja trasera y salió a la calle, sin mirar atrás, con lágrimas de rabia y dolor en los ojos. Anduvo por varias calles sin rumbo fijo, temblando de frío y notando que sus energías se agotaban. Estaba tan furiosa que ni siquiera pensaba en su seguridad. Cuando empezó a amanecer, llegó a una estación de autobús desolada y se sentó en un banco para tratar de descansar un poco. Sentía los músculos adoloridos, la garganta seca y un leve mareo que la inquietaba. Trató de acurrucarse para combatir el viento helado. Mientras tanto, en la mansión, Iván despertó y se alarmó al descubrir que Carolina no estaba. Revisó su habitación y vio la ventana abierta. Sin decir nada a los sirvientes, se subió a su coche y condujo por la ciudad, con una mezcla de preocupación y culpa que él mismo no lograba comprender. Recordaba su idea de que todo era un simple juego, pero ahora, la idea de que Carolina pudiera estar en peligro le resultaba intolerable. Buscó en plazas, avenidas y pasos peatonales, hasta que finalmente, casi al mediodía, la encontró en la estación de autobús. Carolina se veía pálida, tiritando, con los labios casi morados. Iván se acercó con cuidado. Carolina, dijo, poniéndole la mano en la frente y notando que ardía en fiebre. Tienes que volver a un lugar seguro. Déjame, murmuró ella con un hilo de voz. No quiero saber más de ti. Pero Iván ignoró sus débiles protestas y la llevó al coche. La fiebre era tan alta que ella apenas podía oponerse. Manejó hasta un hospital, donde la ingresaron de emergencia con síntomas de deshidratación y un cuadro febril complicado. Iván se quedó a su lado, angustiado, esperando que la atendieran. Durante los días que Carolina permaneció internada, Iván estuvo junto a su cama. Llamó a médicos especialistas, pagó los mejores cuidados, hizo todo lo que estaba en sus manos para que ella mejorara. Cuando Carolina despertaba y lo veía, le pedía que se fuera, pero él se quedaba. Por primera vez en su vida, Iván sentía que sus actos pasados habían causado un daño que no podía reparar con dinero. Cuando el cuadro médico mejoró un poco, Carolina pudo hablar con un tono más firme. No entiendo por qué te quedas aquí, le dijo, mirándolo con desconfianza. Ya sabes que no seguiré tu juego. Estoy aquí porque me importas, fue la respuesta de Iván. Ella soltó una risa amarga, aunque se sentía sin fuerza. Lo único que te importa es el ego. Iván no supo qué responder. Bajó la mirada. Al día siguiente, cuando Carolina dormía, él le dejó una carta en la mesita de noche. Ella la encontró al despertarse. Sé que no me crees, pero quiero intentar remediar lo que he hecho. No espero que me perdones pronto. Sin embargo, quiero cambiar no solo porque arruiné tu vida con esta apuesta, sino porque me di cuenta de que he sido alguien cruel. Por favor, déjame demostrarlo. Iván. Carolina no sabía si reír o llorar. Guardó la carta sin contestar y se concentró en recuperarse. Sus días en el hospital no fueron agradables, pero al menos no estaba sola. Aunque Iván fuera el motivo de su dolor, también era quien ahora cubría sus gastos y no se separaba de su lado. Cuando por fin la dieron de alta, Carolina seguía sin saber a dónde ir. No quería volver a la calle ni tenía dinero para otro lugar. Iván le aseguró que la puerta de su mansión seguía abierta. Le prometió que no intentaría retenerla si ella quería irse. De mala gana, aceptó volver, pues necesitaba reponerse. Para su sorpresa, Iván había preparado un pequeño taller de pintura en una sala vacía de la casa. Había lienzos, pinceles, óleos de varios colores.
todo acomodado para que Carolina pudiera ocuparse en algo que le gustara. Ella se acercó con cuidado, recordando que un día, de joven, quiso aprender a pintar. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó sin mirarlo. Escuché que te gustaba el arte y pensé que podría ayudarte a sentirte mejor, respondió Iván. Carolina no dijo nada más y, a lo largo de los días siguientes, empezó a pasar gran parte de su tiempo en ese pequeño estudio, probando colores y formas, tratando de expresar lo que sentía. Iván se mantenía a distancia, sin presionarla. De vez en cuando le preguntaba si necesitaba algo, pero respetaba su espacio. Mientras tanto, Iván empezó a involucrarse en actividades que antes no le interesaban. Habló con organizaciones que atendían a personas sin hogar, donó dinero, visitó refugios y comedores comunitarios. Para eso, en ocasiones le pedía a Carolina que lo acompañara, pues ella conocía la realidad de la calle. Al principio se negó, pero luego comprendió que podía ser útil para otros en su misma situación. Decidió participar, aunque con cautela, sin terminar de fiarse de Iván. Conforme pasaban los días, la forma en que Iván actuaba empezó a cambiar. Ya no era tan arrogante con los empleados, parecía interesarse en sus problemas y atendía con paciencia las historias de la gente que sufría. Carolina, a pesar de sus miedos, no podía dejar de notar esa transformación. Un día, tras visitar un refugio donde hablaron con mujeres que habían pasado por situaciones muy duras, regresaron en coche en un silencio profundo que no se sentía incómodo. Iván manejaba con el ceño fruncido, como si reflexionara. Al llegar a la mansión, él se atrevió a decir algo distinto a su estilo habitual. Gracias por acompañarme. Sin ti, no me habría atrevido a ver estas realidades. Carolina no contestó, pero lo miró con una expresión en la que se combinaban la sorpresa y una leve empatía. Poco a poco, el trato entre ellos fue suavizándose. Ella conservaba las heridas de la traición, pero él se mostraba humilde, esforzándose por hacer las cosas bien. Un día, Fernando Heredia reapareció en la mansión sin previo aviso. Al verlo, Carolina se ocultó detrás de la puerta de la sala para escuchar la conversación. Fernando sonreía de manera burlona. Imagino que ya cobraste los 2 millones por tu gran logro, dijo, con sorna. O tal vez ya te aburriste de jugar al maestro de modales. Iván frunció el ceño. La apuesta ya no existe, la cancelé. No me interesa el dinero de ese trato estúpido. ¿Te encariñaste con ella?, se burló Fernando. No me digas que te enamoraste de la mendiga. Iván lo miró con seriedad, y le pidió que se fuera si solo iba a hablar así. Fernando soltó un par de comentarios sarcásticos y se marchó. Carolina, desde su escondite, se quedó atónita al oír que Iván había rechazado la apuesta. Aún así, no podía saber si esa decisión era sincera o si solo buscaba aliviar su culpa. Salió de la sombra y lo enfrentó. ¿De verdad cancelaste todo?, preguntó con voz temblorosa. Así es, respondió Iván. Lo hice hace tiempo. No me interesa ganar nada a costa de ti. No sé si creerte. Tú fuiste quien me engañó en primer lugar, dijo Carolina, con lágrimas contenidas. Iván respiró hondo y le respondió con seriedad. No quiero que creas en mis palabras. Solo mira mis acciones. Toma el tiempo que necesites. Si quieres irte, puedes hacerlo. Pero te prometo que trataré de demostrarte que estoy arrepentido. Carolina se retiró a su habitación sin responder. Esa noche, no pudo conciliar el sueño, reflexionando sobre la posibilidad de perdonarlo o no. Los días siguientes se caracterizaron por una especie de tregua en la que Iván y Carolina trabajaban juntos en proyectos de ayuda social, pero sin mencionar sus asuntos personales. Ella empezó a ver cómo él se comprometía realmente, hablando con gente necesitada, interesándose en la educación de los niños y aprobando presupuestos para mejorar instalaciones en barrios pobres. Esa dedicación parecía genuina, no solo una máscara para quedar bien. Una noche, Iván preparó una cena íntima en el comedor, con luz tenue y música suave. Carolina bajó, algo inquieta, y vio que él había cambiado el gran comedor por una mesita más pequeña con velas y un par de copas de vino. Se sentó frente a él, esperando a que explicara el motivo de esa escena tan distinta.
He visto lo que haces por la gente, dijo Iván, y me has hecho darme cuenta de lo egoísta que he sido toda mi vida. Quiero agradecerte por eso. Carolina se sorprendió al oírlo hablar así, con sinceridad y humildad. Durante la cena, Iván habló de su infancia, de un padre muy exigente y una madre que murió cuando él era todavía un niño, dejándolo con una coraza para no mostrar debilidad. Ella se abrió un poco también, contándole acerca de la familia que perdió y de las desgracias que la llevaron a vivir en la calle. Fue la primera conversación realmente cercana que tuvieron. Más tarde, Iván la acompañó hasta la puerta de su estudio de pintura y sacó un pequeño colgante de plata, con forma de mariposa. Pertenecía a mi madre. Ella decía que las mariposas cambian completamente de oruga a ser algo libre y bello. Quiero que lo tengas, como un símbolo de que todos podemos cambiar. Carolina, emocionada, lo aceptó sin saber qué decir. A partir de ese momento, los días en la mansión adquirieron un ritmo más pacífico. Carolina continuaba pintando, Iván trabajaba en sus empresas y en los proyectos sociales, y las noches a veces las pasaban charlando un poco, sin la hostilidad de antes. Un día, Iván le anunció que había planeado un viaje a un lugar tranquilo en las montañas. Ella, al principio, dudó, pero terminó aceptando. Se trasladaron en un avión privado a un pequeño pueblo rodeado de árboles y lagos. Se quedaron en una cabaña sencilla, lejos de los lujos. Fue un cambio radical, no había sirvientes ni fiestas, solo la naturaleza, la brisa fresca y el murmullo de los pájaros. Allí, Iván se mostró más relajado. Ayudó a Carolina a encender la chimenea, a cocinar alimentos sencillos, a dar paseos por los senderos boscosos. Ambos reían de manera espontánea, como si el peso de la ciudad y las apariencias hubiera quedado muy lejos. Durante una caminata alrededor del lago, Iván se detuvo y tomó la mano de Carolina. Gracias por no marcharte después de todo lo que hice. No sé en qué momento dejé de pensar en ti como parte de un reto y empecé a preocuparme de verdad. Carolina lo miró. Le temblaba un poco el pecho porque sentía que, a pesar de todo, su corazón había empezado a ceder ante la ternura de Iván. Todavía me cuesta confiar. Pero admito que estás siendo diferente, contestó. Regresaron a la mansión con el vínculo más fuerte. Los empleados notaron el cambio en Iván, que se veía más cercano y amable con todos. Carolina, aunque aún cuidaba su corazón, parecía cada vez más segura de sus sentimientos. Una mañana, ella se atrevió a sonreír cuando lo vio en el pasillo, y él le devolvió el gesto con naturalidad. Algunos días después, Iván preparó un desayuno especial en el jardín. El sol iluminaba las plantas y se escuchaba el canto de los pájaros. Tras comer, Iván tomó aire y habló con voz seria. Carolina, he tratado de enmendar mis errores, pero sé que no es suficiente. Sin embargo, necesito preguntarte algo importante, ¿he logrado recuperar al menos parte de tu confianza? Ella lo observó en silencio. Sentía todavía una punzada al recordar el engaño que la llevó a ese matrimonio falso, pero también reconocía que Iván se había esforzado por ayudar a mucha gente y por respetarla a ella. Sus gestos, su dedicación y su cambio de actitud pesaban mucho en su decisión. Has cambiado bastante, admitió. Y empiezo a creerte. Pero la confianza total es algo que toma tiempo. Iván asintió, con la cabeza algo baja. Aún así, pareció satisfecho de que hubiera cierto avance. En los días siguientes, siguió mostrándose atento y generoso. De vez en cuando la invitaba a cenas tranquilas, la ayudaba con material de arte y conversaban de temas profundos. Carolina dejó de mantenerse a la defensiva y empezó a abrirle su mundo interior. Hasta que, una tarde, él la llevó a un rincón del jardín y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló con una mezcla de nervios y sonrisa. Carolina se llevó la mano a la boca, sorprendida. Este anillo no es parte de ningún juego ni apuesta, dijo Iván, con voz conmovida. Quiero que seas mi esposa de verdad. Dime que sí. Quiero un matrimonio real, no un contrato de 3 meses. Carolina sintió cómo se le humedecían los ojos. Recordaba esa primera boda en un juzgado sin amor, la humillación que sintió. Ahora veía a Iván confesándole sus sentimientos.
Aún con algo de miedo, se dio cuenta de que lo quería. Sí, me casaré contigo, respondió con un hilo de voz, pero con una sonrisa sincera. Iván deslizó el anillo en su dedo, y se abrazaron en medio del jardín. Fue un momento íntimo que marcó el verdadero inicio de su relación. Semanas después, celebraron una boda sencilla pero llena de calidez en los jardines de la mansión, con pocos invitados, amigos cercanos, personas de los proyectos benéficos y algunos de los empleados más queridos. Carolina vestía un sencillo traje blanco que realzaba su belleza natural, e Iván llevaba un traje oscuro, sonriendo con sinceridad. Ante un oficiante discreto, Iván habló de cómo ella le enseñó a abrir los ojos ante las necesidades de los demás y a encontrar la verdadera felicidad. Carolina habló de cómo él se esforzó por reparar el daño y de la oportunidad que ambos se dieron de cambiar. Se intercambiaron los votos, se besaron, y la pequeña reunión estalló en aplausos y sonrisas sinceras. Los primeros meses de ese matrimonio auténtico no fueron perfectos. Todavía tenían discusiones, sobre todo cuando salía a flote el recuerdo de la apuesta o las diferencias de carácter. Sin embargo, cada vez que chocaban, Iván mostraba disposición a dialogar y Carolina a perdonar. Poco a poco, aprendieron a apoyarse en proyectos sociales más grandes, abriendo refugios para personas sin hogar y becando a jóvenes que deseaban estudiar. Carolina descubrió que podía usar su pintura para recaudar fondos y animar a otros a expresarse. Cierto día, mientras ambos preparaban el desayuno en una cocina más pequeña y acogedora que la del gran comedor, Carolina le tomó de la mano y respiró hondo. «Necesito decirte algo muy importante», susurró con cierta emoción. Iván la miró preocupado, sin saber qué noticia esperarse. «¿Todo está bien?», preguntó. «Sí. De hecho, es algo muy bueno. Vamos a tener un bebé». El rostro de Iván se iluminó con una alegría pura que nunca antes había mostrado. La abrazó con cuidado y la besó en la frente, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Carolina sintió que ese instante compensaba todo el dolor que había experimentado. Los meses de embarazo pasaron, llenos de preparación y expectativas. Cuando finalmente nació su hija, a la que llamaron Celeste, la casa se llenó de un llanto suave y la felicidad de un padre que no podía soltar a su pequeña. Iván la arrullaba y le prometía que siempre estaría ahí, mientras Carolina lo miraba con el corazón lleno de ternura. Con el paso de los años, la mansión, antes fría, se convirtió en un hogar cálido. Iván y Carolina siguieron con sus actividades solidarias, ayudando a muchas más personas que habían estado en la calle. La empresa de Iván se transformó en un ejemplo de responsabilidad social y Carolina fue reconocida por sus pinturas llenas de vida. Celeste creció rodeada de cariño, aprendiéndolo todo sobre la empatía y el valor de ayudar a los demás. Y así, el matrimonio que empezó como una transacción se convirtió en una historia real de amor, perdón y transformación. Aquella mujer de la calle, que un día dormía con cartones, ahora vivía rodeada de afecto, y aquel millonario altivo había dejado de ver a la gente como un objeto. Juntos demostraron que incluso un comienzo equivocado puede dar lugar a algo hermoso, si ambas partes están dispuestas a cambiar y a sanar heridas. ¿Crees que Carolina hizo bien al perdonar a Iván? ¿Tú le habrías dado otra oportunidad? Comparte tu opinión y califica esta historia del 0 al 10. Gracias por llegar hasta estas líneas, y no olvides que en la vida real siempre hay espacio para nuevas oportunidades y para el cambio sincero. Mientras tanto, si te gustan las historias que tocan el corazón, te invito a seguir explorando más relatos que te harán reír, llorar y reflexionar sobre el poder de la esperanza y la empatía.